¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. No voy a poder hacer una presentación como la de recién porque no toda la Universidad de Quilmes se dedica a cuestiones de transporte, así que voy a hablar de mi propia investigación y con aquellos colegas de otras universidades con los que compartimos ciertas miradas comunes acerca de la movilidad urbana, del transporte público. Yo soy sociólogo, me dediqué a la sociología urbana y luego me especialicé en historia, hice doctorado en historia en Londres, donde trabajé sobre una tesis donde traté de comprender el modo en que se planificó, se pensó, se construyó y se experimentó, digamos, el uso del subterráneo de Buenos Aires. Y sigo en esa línea estudiando infraestructuras y modos de transporte en Argentina a partir de una mirada social y cultural, con una fuerte mirada en lo material también y en lo tecnológico, pero no dentro de lo que es la tradición más conocida de la historia económica. Yo traje un librito que se publicó en 1979, para que vean nada más hace más de 30 años, que habla sobre cómo cambió las percepciones de espacios temporales de los pasajeros en el ferrocarril a partir del siglo XIX. Nosotros tenemos muchísimas historias de ferrocarriles en Argentina, casi nada sabemos de los pasajeros. Entonces, cuando me pregunto cómo pensar el transporte para las futuras generaciones, pues bien, con las generaciones adentro, es decir, con la gente adentro. No se puede seguir pensando más lo técnico por un lado y lo social por el otro y lo político por el otro, y menos lo político siempre como el obstáculo, digamos, para llevar a cabo planificaciones o políticas de transporte. Vivimos en una sociedad muy compleja, donde sociedad civil, los técnicos, me incluyo como cientista social dentro de los técnicos, y el Estado o la política, nunca nos llevamos muy bien y tenemos muchos problemas de comunicación y es muy difícil entonces llevar una planificación participativa. Cualquiera que haya participado en una audiencia pública alguna vez sabe la dificultad de comunicación y de lenguaje que hay entre diferentes niveles de complejidades, diferentes demandas y necesidades. Y esto pasa adentro de la universidad también. Lo que yo me doy cuenta es que hay muy poca investigación sobre qué le pasa a la gente, qué hace la gente cuando viaja, qué hace la gente cuando utiliza los medios de transporte, por qué la gente prefiere uno u otro, cómo experimentan las mujeres en diferencia a los hombres. No tenemos ningún estudio de género serio, sistemático a lo largo del tiempo. No hablemos de las estadísticas que también son terriblemente malas. Digamos, no tenemos pensamiento sistemático acerca de lo cualitativo ni de lo cuantitativo y en parte nos vemos hoy obligados a responder a una urgencia que es real. ¿Sí? Desde la universidad tenemos que responder a la urgencia real de la crisis del transporte y tratar de orientar hacia dónde vamos, ¿sí? No solo de dónde venimos. Bueno, yo me dedico mucho a estudiar de dónde venimos y alguna vez en una conferencia en Bristol sobre planificación de transporte, donde se estudiaba justamente el uso del tiempo de los pasajeros, yo presenté cómo viajaban los pasajeros, la noción de tiempo de los pasajeros, la noción de tiempo en general con la implementación del subterráneo y me preguntaron, ¿y para qué sirve todo esto? Yo respondí como sociólogo en el sentido de que nunca fuimos preparados ni entrenados para dar respuestas, sino para hacer preguntas. Pero como historiador yo diría que en realidad lo que tenemos que pensar es qué tipo de preguntas nos estamos haciendo. ¿Sí? Creo que ese es el lugar que podemos ocupar y que trato de ocupar desde la historia. Más que dar respuesta que muchas veces los técnicos la tienen, los que hacen estudios contemporáneos pueden dar mejor respuesta a ese tipo de problemáticas. Yo vuelvo hacia atrás. Pero al volver hacia atrás me doy cuenta que necesito una cantidad enorme de herramientas metodológicas que no me lo brinda ni la sociología ni solamente la historia. Si vuelvo a repetir, los vacíos de temáticos con respecto, si yo solo miro qué pasó con los pasajeros, pero cuando yo digo que estudio la planificación, la construcción y el uso, es decir, con todo un proceso, ¿sí? Estoy pensando transdisciplinariamente. ¿Sí? Entonces me tengo que poner a leer sobre ingeniería, sobre las burocracias estatales, entender los momentos políticos en los que se construyen, los momentos económicos, comprender también el significado cultural de esos artefactos, ¿sí? De qué modo se entrelaza el ferrocarril con la modernidad, el tranvía con la modernidad, por qué de repente somos la capital mundial del tranvía y a los 20 años el tranvía empieza a desaparecer, porque empieza a desaparecer en los 30, ya no es más el transporte del futuro ni el transporte público, sino lo pasa a ser el automóvil. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que lo inventamos nosotros al colectivo? Digo, hay 2 o 3 historias escritas sobre el colectivo y todo lo demás es historia económica. Y los historiadores urbanos, que podrían haber visto esta problemática, siempre lo miraron como una variable más dentro del proceso de suburbanización, pero nunca se pusieron a pensar qué significa el transporte
Y me parece que el transporte hay que debatirlo y hay que abrirlo, es una caja negra todavía, en la cual hay técnicos especialistas que manejan un lenguaje técnico y que el resto de la comunidad no sabe muy bien de qué se trata. ¿Qué hizo visible de qué se trata un transporte público? Los accidentes. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar por la seguridad vial, por cómo manejamos y nos manejamos en la calle? A partir de las muertes. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar en los ferrocarriles? Después de los accidentes. ¿Sí? Más allá del interés personal que tenía y lo que venía trabajando uno históricamente, se ha transformado en problema público a partir de las tragedias. Yo creo que tenemos que pensar a futuro en que nuestra preocupación y nuestro interés se ha sostenido a lo largo del tiempo sin ninguna tragedia que lo justifique. Simplemente porque te podemos entender al transporte en el corazón mismo de la organización social de nuestras vidas. En el momento que entendemos que la movilidad y la circulación de todo tipo de cosas, no solo de personas y de cargas, pensemos, cuando uno viaja en una ruta va al lado un tendido eléctrico, al lado va el ferrocarril, ¿sí? Y posiblemente vas a un gasoducto más o menos en la misma línea. Abran una vereda, abran una calle y vean abajo cómo está integrada la ciudad. La ciudad es un set gigantesco, una red gigantesca de puras infraestructuras de circulación. Transportamos de todo tipo de cosas. La ciudad funciona gracias al transporte de cosas, ¿sí? Agua, recursos energéticos, ¿sí? Que cuando se corta la luz, recién cuando se nos corta la luz, nos damos cuenta que la luz la produce en un lugar y hay que transportarla. Y después sabemos que hay que distribuirla. Y esto el usuario común lo empieza a saber a partir de las interrupciones, no antes. Entonces yo creo que tenemos un gran trabajo para las futuras generaciones, y es que las futuras generaciones estén mucho más informadas y mucho más atentas de lo vital que es el transporte para la vida diaria, pero también para la construcción del espacio. ¿Sí? Dejar de pensar el espacio como una cosa morfológica donde adentro se mueven los transportes. No, el transporte produce espacio, produce territorio, lo dijo Alberdi, ¿sí? No es solo para construir un mercado interno, dijo Alberdi, el ferrocarril. Es la estructura misma del Estado, ¿sí? Es el territorio nacional, ahí donde llega una ruta, ahí donde llega una antena de comunicación de radio, ¿sí? Entonces me parece que hay una fortaleza impresionante dentro de la palabra transporte, que debemos exprimirla. Y la gran pregunta es, ¿cómo salimos de la academia, de la universidad, hacia la comunidad? ¿Sí? Porque a la hora de toma de decisiones, cuando alguien nos viene a prometer una gran estación central debajo del obelisco, la gente queda sin saber decir si está bien o está mal. Y no es una cuestión solamente de información, porque muchas veces podemos informar, pero nuestro lenguaje técnico no permite entender que tampoco los técnicos nos ponemos de acuerdo sobre qué es mejor y más conveniente, ¿sí? Entonces el político va a veces asesorado, bien o mal asesorado, pero tiene que comprar cosas que a veces dicen, mira, pon este transporte porque solo tengo plata, te dice el organismo internacional, para este tipo de transporte. Bueno, eso también tenemos que conocerlo, porque las políticas también circulan alrededor del mundo, ¿sí? Y se recepcionan. Yo estoy en un centro de historia intelectual, entonces donde se estudia justamente la circulación y la recepción de ideas, políticas, técnicas, ¿sí? La circulación del dinero que viene con esas políticas y esas técnicas. Me parece que estamos en un momento muy interesante para orientarnos, ¿sí? En un diálogo transdisciplinario que no es fácil. No es fácil que yo hable con un ingeniero ni un ingeniero esté de acuerdo conmigo, pero hay que hacer ese gran esfuerzo. Solo haciendo ese esfuerzo entre nosotros también va a ser mucho más fácil tener canales de comunicación que no es solamente mera información. Los medios de comunicación acá pueden tener un gran rol, periodistas especializados en nuestras temáticas, museos, no tenemos verdaderamente un museo interesante y fuerte del transporte. Fíjense, no tenemos un museo de la ciudad ni un museo del transporte urbano, habiendo sido la ciudad con mayor red ferroviaria de Latinoamérica, con la mayor red de tranvías del mundo, con el primer subterráneo de Latinoamérica. No tenemos un solo museo donde los chicos pueden ir y tocar y ver y mirar y entender la importancia del transporte y las modificaciones y evoluciones a lo largo del tiempo. Creo que entonces tenemos un gran desafío para las futuras generaciones, pensando el transporte, pero con ellas adentro. Gracias.